Buenas tardes. Para la licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle de Bogotá, el objeto de estudio de su programa está constituido por las condiciones reflexivas y comunicativas de la experiencia espiritual de la persona en todos los ámbitos de la educación religiosa y de la catequesis. Este objeto lo abordamos de manera disciplinar e interdisciplinar con las mediaciones de las ciencias teológicas, humanas, sociales y de la comunicación, con un enfoque crítico y transformador. Nuestro programa apuesta a dialogar críticamente con las diferentes racionalidades contemporáneas para dar razón de la fe. Este objeto identifica y valora los procesos personales, sociales y culturales de cómo se vive la fe y la religiosidad cristiana en la actualidad, en la que no aparece como la única respuesta religiosa poseedora de la verdad. En esta perspectiva, los caminos de reflexión del programa se encuentran en conocer críticamente la realidad socio-religiosa para transformar e identificar los elementos de la dignidad del ser humano para acoger los métodos y las didácticas educativas y religiosas en función de las personas interesadas y no interesadas. Hasta aquí nuestro objeto de estudio de la licenciatura en Educación Religiosa. Pero, ¿qué decir del maestro, del profesor, del colega, de religión de estos tiempos? Este semestre tengo la fortuna de compartir con un grupo de estudiantes el espacio de educación religiosa escolar. Y parte de lo que hemos encontrado en esta primera parte diagnóstica y en la bibliografía en torno a este curso es la ausencia o lo poco que encontramos sobre la persona del profesor de religión, quizás por esa costumbre inconsciente de mirar más hacia afuera y dejar poco para mirarnos hacia adentro, hacia nosotros mismos. Sin querer volver el aspecto del docente el único y absoluto, el de profesor de religión, queremos en este espacio que cada semestre compartimos cuando iniciamos los estudios, que en esta oportunidad que por la pandemia y el aislamiento y la permanencia en nuestra casa, que permite la convocatoria y la participación de un mayor número de personas gracias al uso de las tecnologías de la información y comunicación, queremos darles la bienvenida a esta reflexión bajo la orientación del doctor Patricio Jaramillo sobre la identidad profesional del profesor de religión en tiempos de cambio. Al doctor Patricio, pues bienvenidos. A los profesores y profesoras de religión que nos acompañan igualmente. Quiero dar también en nombre de la Universidad de La Salle un saludo a los estudiantes y a los profesores, a nuestros colegas de la Facultad de Ciencias de la Educación, a los egresados que vemos que han aceptado nuestra invitación, profesores de religión, de instituciones, de varias que vemos, de la Distrito Lasallista, de instituciones educativas de CONACYT Bogotá, otros colegas de otros países que nos acompañan, todos bienvenidos. Un saludo nuevamente en nombre de la Universidad de La Salle a este encuentro que nos convoca hoy en torno a la identidad del profesor. Bueno, antes de presentar al doctor Patricio, quiero compartirles cuál va a ser nuestra metodología. Luego de presentarlo, el doctor Patricio hará su presentación. Durante su exposición, los invitamos a formular sus preguntas a través del chat, sus inquietudes y sus reflexiones. De tal manera que al final de la presentación, pues se las comunicaremos, el doctor Patricio también las podrá revisar, y a partir de ella estableceremos un diálogo en torno pues, a este tema, a todas las inquietudes que surjan, y de tal manera que podamos, si bien no hay participación a través de micrófonos, sí podamos compartir en torno a preguntas e inquietudes que vayan surgiendo de parte de ustedes.
Bueno, entonces, después de este preámbulo que pone en contexto el interés del programa de licenciatura de Educación Religiosa de la Universidad de La Salle de Bogotá y de conocer medianamente quiénes estamos participando de este encuentro, pues tengo el gusto de presentar al doctor Patricio Jaramillo Fernández. Es el director del Instituto Escuela de la Fe y de la carrera de Pedagogía en Religión de la Universidad Finisterre de Chile. El doctor Patricio Jaramillo es profesor de Religión y Moral Católica. Es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es bachiller en Filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana. Magíster en Administración de Empresas, también de la Universidad Finisterra, y actualmente cursa el doctorado en Educación de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Doctor Patricio, y a los que nos acompañan del Instituto Escuela de la Fe, pues muchas gracias por haber aceptado el estar con nosotros en esta jornada académica. Bienvenido y tiene la palabra, doctor Patricio. Muchas gracias, doctor Javier. Buenas tardes, un gusto, un honor también, por qué no decirlo, poder compartir esta inauguración del semestre académico con diversas personas que están vinculadas a la licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Católica de La Salle. Bien lo decía el doctor Javier, hablar del profesor de religión o encontrar literatura sobre el profesor de religión es una carencia, es una debilidad, es una fragilidad dentro de nuestro sistema, por así decirlo. Y lo que les quiero proponer hoy es fundamentalmente una reflexión para poner ese tema sobre la mesa y para poner la relevancia que podamos hacernos cargo de esto, desde la universidad, desde los colegios, los estudiantes, los docentes, los académicos. Y básicamente la reflexión, más que dar algunas ideas o decir cómo debiera ser la identidad del profesor de religión en estos tiempos de cambio, es fundamentalmente poner sobre la mesa la gran necesidad que tenemos y dar algunas razones de por qué es vital, es clave el que podamos trabajar sobre esta identidad profesional. Para la presentación voy a ir alternando elementos tanto de la realidad chilena como también de la realidad colombiana. En ese sentido me disculparán si quizás a veces no soy lo preciso o lo exacto. Busqué, leí, me interioricé, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber falencias cuando uno se refiere a contextos o a realidades que no conoce directamente. Haciendo esa introducción, a mí me interesaría que pudiéramos ver elementos de contexto. Hoy estamos en tiempos de cambio desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Por lo tanto, no voy a profundizar en las características de los tiempos que estamos viviendo, de la profundidad y de la radicalidad de los cambios que estamos experimentando. Durante los últimos meses eso lo hemos vivido de forma radical, de forma profunda. Se ha metido a lo más profundo de nuestros hogares el cambio que estamos viviendo. Yo quisiera lanzar algunas preguntas, porque como les dije al inicio, yo vengo a lanzar cosas sobre la mesa, reflexiones, y a tratar de argumentar la relevancia y la importancia que nos hagamos esas reflexiones, y sobre todo que ojalá podamos abordarlas de una manera más sistemática para poder atenderlas de forma más adecuada. Tiempos de cambio, pero en ese sentido, disculpen, yo creo que una pregunta que todo docente, que todo educador debiera hacerse es finalmente, bueno, ¿cuál va a ser el mundo que van a enfrentar los niños y jóvenes que hoy son parte del sistema escolar? Nosotros estamos educando, formando a niños y a jóvenes que van a estar en los próximos 10 años, 15 años dentro del sistema escolar, perdón, dentro del mundo familiar, laboral, etcétera. ¿Cuál va a ser ese mundo?
qué características va a tener. Y por lo tanto, ¿qué educación necesitan esos niños y esos jóvenes? ¿Qué educación necesitan recibir? Es decir, nosotros tendríamos que hacer un ejercicio proyectivo, ¿no?, frente a la educación. Los procesos que estamos viviendo hoy y los que van a venir en el corto plazo, ¿cómo van a influir en estos niños y en estos jóvenes? ¿Qué educación necesitan? ¿Cuál sería la educación religiosa pertinente? De cierta manera son preguntas que sí, nos ponen el horizonte muy a largo plazo, pero que de cierta manera debieran ayudarnos a reflexionar en el hoy, en lo que hoy somos, en lo que hoy hacemos, en el por qué lo hacemos. Y obviamente, ¿cómo debe ser el profesor de religión que lidere estos procesos? ¿Qué características debiera tener? ¿Qué estilos educativos debiera desarrollar? ¿Qué opciones educativas debiera tener? Los tiempos que estás viviendo nos deben interpelar como personas, como esposos, esposas, hijos, qué sé yo, pero también como profesionales de la educación. Por eso esa frase que les comparto me pareció interesante y muy apropiada para poder iniciar esta reflexión. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Bueno, lo que estamos viviendo hoy nos coloca en esta clave. Elementos de contexto. La educación religiosa se vive en América Latina en contextos que sabemos que son bastante, de un secularismo bastante creciente. Puse algunas cifras sacadas del Latino Barómetro 2014, ya son algunos años, ¿no? Pero era específico sobre el tema religioso, por eso los conservé. Y hoy lamentablemente esos números solamente van a ir a la baja. Nosotros vemos que la pérdida de denominación religiosa del catolicismo, fundamentalmente, tiene porcentajes muy amplios, 10, 16, 20%, 31%, 32%, ¿no? 56% en países de Centroamérica. Es decir, nuestra fe católica, la institucionalidad católica, porque eso es importante también dejarlo claro, ha ido en una caída permanente. Yo tomé un gráfico referente a la evolución de la denominación religiosa en Chile y sí muestra cómo los católicos durante los últimos, desde el 98 hasta el 2018 son los gráficos, ha ido en una pendiente permanente, ¿no? Los evangélicos suelen mantenerse, pero a mí me interesa este dato y es cómo quienes tienen algún tipo de religiosidad pero que no tienen una denominación específica, de cierta manera van en creciente alzada. Y es sumamente interesante, había otro gráfico que lo saqué por cuestión de tiempo, y que hace referencia a que este número, a que estas personas de este grupo son evidentemente principalmente las más jóvenes, es decir, las personas con las cuales nosotros estamos trabajando en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Entonces, hay una situación religiosa que coloca el contexto en una fragilidad creciente. El tema religioso ya no es tema, la Iglesia ha perdido credibilidad en muchos países, la situación de Chile ha sido lamentablemente un ícono de aquello, como la Iglesia ha ido perdiendo el espacio que hace unos años atrás era reconocido incluso por los no creyentes. En fin, la situación religiosa que vive en nuestros pueblos nos debe poner una alerta porque está cambiando, se está modificando. Y no es necesariamente que la gente deje de creer, pero está dejando de creer como tradicionalmente se propone al interior de una estructura que se llama Iglesia Católica o Iglesia Evangélica, etcétera. Pero principalmente ese fenómeno lo reconocemos en nuestra propia Iglesia Católica. Entonces, desde ese punto de vista, salen innumerables o podrían salir innumerables considerando para tener en cuenta en función de, bueno,
cómo debiera ser la educación religiosa, cómo debiera ser el profesor de religión. Si nosotros vemos el marco legal en el que está circunscrito nuestra educación religiosa, estuve viendo en ese sentido que la realidad de Colombia es bastante semejante a la realidad chilena, ¿no? Existe una constitución de la República, está la Ley General de Educación, o existen decretos particulares que de una o de otra manera salvaguardan la educación religiosa o religiosidad o espiritualidad, que también son conceptos distintos que se van viendo en los marcos legales. En el caso de Chile se habla de espiritualidad, lo cual también son matices, diríamos matices entre comillas, pero que no lo son. No va a ser lo mismo que la educación religiosa gire en torno a la espiritualidad, que gire en torno a la religiosidad o que gire en torno a la religión. Nos coloca frente a realidades que están relacionadas, pero que son distintas. Nos coloca en la realidad, por ejemplo, hay ciertas consideraciones que yo hacía mientras leía estos documentos y que generan conflicto. Una realidad de Estado laico, donde se vive la libertad de culto, pero en donde además hay una educación religiosa escolar que en el caso de Colombia y en el caso de Chile son obligatorias. En el caso de Chile son obligatorias para la institución, pero son voluntarias o son optativas para el padre, el apoderado, como decimos aquí en Chile, o quien está a cargo del menor, ¿no? Situación que también se vive en Colombia, ¿no? Que sea optativa. Y se produce esta situación que, por lo menos en la realidad que a mí me toca conocer aquí en Chile, provoca no pocos problemas desde corte práctico hasta cortes ideológicos, si me permiten la expresión, ¿no? ¿Qué hago yo con los estudiantes que no han optado con la clase de religión, pero que tienen que permanecer en el colegio? Se dice que tiene que haber una asignatura, ¿no?, distinta, que los puede acoger, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que eso no sucede. Por lo menos aquí en Chile, muchos de esos alumnos que no eligen la clase de religión, por cuestiones logísticas y administrativas, deben permanecer en la sala de clase, ¿no?, sin participar propiamente tal. Sin embargo, se empiezan a generar situaciones internas, ¿no?, que obviamente hacen que el proceso de educación religiosa sea bastante anómalo, por decirlo menos, ¿no? Este marco legal también regula lo que son el rol de las respectivas iglesias en cuanto a la propuesta de la educación religiosa. En nuestros países, el profesor de religión sigue dependiendo de la autoridad religiosa en cuanto a la autorización para poder ser profesor de religión y dar la clase de religión católica en este caso, como un enviado de la iglesia. También le coloca responsabilidades, por lo menos en lo que a Chile se refiere, en cuanto a la elaboración de los planes y los programas de religión que van a ser oficiales, etcétera. Se dan distintos elementos en donde, por una parte, aparece la iglesia con responsabilidad, por otra parte, aparece, y es lo que quiero mencionar en el último nivel, este nivel de inserción dentro del marco escolar. Porque para unas cosas se depende de la iglesia, mientras que para otras cosas dependemos del Ministerio de Educación, de la normativa del Ministerio de Educación. Pero para algunas cosas se depende y para otras cosas no se depende. Insisto, la experiencia cercana que me toca ver, el profesor de religión, por lo menos en el sistema público, no tiene instancias de actualización profesional definidas desde la escuela pública. Por lo general, el profesor de religión no tiene esos espacios que sí tiene un profesor de lenguaje, un profesor de matemáticas, un profesor de distintas asignaturas. Nuestros estudiantes que están egresando de la carrera, aquí ingresan después de 4 años. En el tercer año es necesario que realicen una evaluación que hace el Ministerio de Educación, ¿no?, así como lo hacen los médicos también, para ver el nivel de su formación y con qué formación está saliendo a ejercer ya abiertamente la labor profesional.
no existe un instrumento evaluativo que se haga cargo de los profesores de religión. ¿En qué ámbitos tenemos que sumarnos? Tenemos que sumarnos en los profesores de nivel de educación general básica, profesores de primaria, profesores de secundaria. Debemos ir haciendo adaptaciones que obviamente no nos dan los insumos necesarios para poder hacer remediales pertinentes en caso que sean necesarios. En la evaluación docente que viven nuestros profesores, muchas veces el profesor de religión no tiene un evaluador que sea especialista en el área. Muchos profesores de religión reclaman que ellos, el juicio de pares muchas veces no es realizado por profesores de la especialidad, sino por profesores de otras asignaturas. La oferta formativa en general para el profesor de religión, estudios de formación continua o de posgrado, también son bastante limitadas, son bastante acotadas. Es decir, el marco legal en que por lo general nuestros países, estoy hablando puntualmente de Colombia y de Chile, se están moviendo, sí, nos da un espacio, pero por otra parte, hay una cantidad de elementos que son muy frágiles, que son muy vulnerables, que nos dejan en situaciones complejas, a veces indefinidas, ¿no? O poco atendidas. ¿Por qué? Por el marco legal que nos está regulando. Aquí en Chile la clase de religión no incide en el promedio de los estudiantes. Por lo tanto, al interior de los colegios no existe mayor preocupación, por ejemplo, por los procesos evaluativos que el profesor de religión pueda de cierta manera realizar. El encargado de la unidad técnica pedagógica posterga la mirada, no retroalimenta, y el profesional de la educación religiosa escolar pierde instancia. Entonces, el marco legal nos da un espacio, pero atención, nos deja una serie de grietas que al final, se terminan volviendo contra la educación religiosa y muy especialmente contra el profesor de religión que está en el aula. Porque la reflexión que básicamente estoy comentando tiene que ver con esta necesidad de que miremos la realidad que está pasando en nuestras clases de religión, lo que está aconteciendo. Sí existen elementos que nos definen, que nos dan ciertas pautas, ciertas orientaciones, pero el marco legal, por ejemplo, nos juega en contra para poder implementar eso en un 100%. Algo similar pasa con lo que es el marco curricular. Yo estuve averiguando también en la realidad colombiana y también durante varios años han hecho un esfuerzo por de cierta manera poder definir cuál es el objeto de estudio de la clase de religión. Una clase de religión en el colegio, bueno, ¿para qué? ¿En qué nos vamos a centrar? ¿Cuál va a ser nuestro núcleo de expertise? ¿Cuál va a ser nuestro aporte al sistema escolar? Lo mismo ha pasado aquí en Chile. Pero, por ejemplo, aquí en Chile, aquí están las carátulas de los dos últimos programas, el del 2005 y el del 2020, que son los programas que oficialmente aprueba la Conferencia Episcopal de Chile. Sin embargo, en Chile existen más de 16 programas oficiales de religión católica. ¿Por qué? Porque la ley también permite que congregaciones religiosas o comunidades específicas presenten su propio programa de religión. ¿En qué va a consistir básicamente? Que cumplan con los requisitos que el ministerio pone y les van a dar la autorización para tener un programa alternativo, un programa distinto, lo cual, nos genera problemas porque son programas construidos con orientaciones epistemológicas, curriculares, metodológicas y evaluativas distintas. Un profesor de religión puede en un colegio hacer catequesis escolar, en otro puede hacer cultura religiosa, en otro puede hacer religiones comparadas, en otro puede hacer valores y ciudadanía. El profesor de religión está formado para hacerse cargo de todos esos modelos de forma simultánea. ¿Con cuál de todos estos modelos el profesor de religión es evaluado en lo que aquí en Chile se conoce como la evaluación docente? Que también les voy a dar algunos antecedentes al respecto. ¿Qué es lo que se le pide al profesor de religión curricular y pedagógicamente hablando? El programa de religión, por ejemplo, no tiene unas bases curriculares únicas. ¿Por qué? Porque la clase de religión
puede ser de religión católica, religión evangélica o de las distintas denominaciones religiosas que tienen autorización para hacerlo. Pero no existe una base curricular única, porque eso implicaría que todas las iglesias debieran ponerse de acuerdo para un único eje dentro del sistema escolar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada iglesia mantiene su propia identidad separada, generando una diversidad de posibilidades. Y ojo, que esto que estoy diciendo aquí tiene que ver fundamentalmente con programas de religión católica que están aprobados. Entonces, al igual que lo vimos en el marco curricular, perdón, en el marco legal, en el marco curricular se generan grietas importantes en este proceso de cambio que más encima se va moviendo, que los muchachos, los niños, las familias no les interesa lo religioso, se está metiendo un secularismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido que la educación escolar, que la educación religiosa escolar tiene? ¿Qué efectos tiene esto en la formación inicial y continua de los profesores? Yo les decía, uno se está formando o uno se forma en base a ciertos principios epistemológicos, metodológicos, curriculares, etc. ¿Cuál va a ser el que te va a tocar ejercer en la sala de clase o en las salas de clase, si es que tienes que hacer clases en más de un colegio? El profesor de religión tiene que de cierta manera hacerse cargo de esa situación, muchas veces en un ambiente de soledad muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque salvo lo que pueden ser colegios congregacionales, colegios confesionales, el profesor de religión que hace su servicio en un contexto público, generalmente vive estos procesos en contextos de soledad. Solo. ¿Qué consecuencias tiene esto en la evaluación y en la carrera docente? Bueno, también, yo les quiero mostrar aquí, por ejemplo, una tabla que muestra cómo los profesores de religión han sido evaluados desde el año 2008 hasta el año 2016. En un proceso que aquí en Chile se conoce como la evaluación docente, ¿no? La nota máxima, para que ustedes en simple podamos decirlo, es un 4 bajo este sistema de evaluación. La nota mínima esperada para ser un profesional competente, es de un 2,5. Nosotros vemos aquí que en lo que es autoevaluación, es decir, en la percepción que los profesores tienen de sí mismos, claro, la percepción es bastante alta, es bastante elevada, ¿no? Bastante cercano al 4, es decir, según esto, todos los profesores de religión serían estupendos. Cuando hay una entrevista de un par, es decir, cuando otro te entrevista, bajo una pauta, una rúbrica, etcétera, sobre temas educativos, preguntas que tienen su base en lo que es el marco para la buena enseñanza, un documento del ministerio que regula el deber, el ser y el hacer del profesor en la sala de clase, ya la cosa no se ve tan óptima. Cuando hay referencia de terceros, que aquí en la entrevista de pares y en la referencia de terceros yo les decía que muchas veces no son hechas por profesores de religión, es decir, profesores de otras disciplinas evalúan a profesores de religión, sin tener necesariamente la competencia para aquello. El portafolio diríamos que es el instrumento pedagógico más fino, y aquí vemos que hay una debilidad importante. En términos generales, veíamos anteriormente cómo el profesor quedaba expuesto en programas que son múltiples, que son diversos, con diversos paradigmas, queda expuesto a un ejercicio docente que obviamente cuesta cualificarlo, cuesta que sea un servicio cualificado y que responda a las exigencias del medio. Esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, los profesores de religión, por sus propios pares, son vistos así como por encima del hombro, como decimos por acá, ¿no? Como que el profesor de religión es un profesional de la educación, pero de segundo rango. Si nosotros preguntáramos, esta fue una encuesta que hizo una unidad hermana en la universidad, el Centro de Estudio e Investigación sobre la Familia, y que la realizó para
para preguntarle a los papás, a las mamás, a los apoderados, porque al final son ellos los que deciden si el niño toma la clase o no toma la clase. Y le dice, ¿cuán de acuerdo está con la siguiente afirmación? Creo que la clase de religión debería mantenerse dentro de la formación escolar de los niños y jóvenes chilenos. Los porcentajes generales de respuesta fueron estos. En desacuerdo total con esta afirmación, el 21,30%. En desacuerdo, un 6%. Aquí nos acercamos al 30% de rechazo. No me interesa la clase de religión debiera salir del sistema, ¿sí? Casi la tercera parte. Por otra parte, tenemos casi un 46% que te habla de gente que está de acuerdo. Aquí estamos viendo lo que es la valoración, ¿no? Ya les di un dato en cuanto a un dato duro de evaluación docente. Ahora estamos viendo un dato de valoración y de percepción de la clase de religión. Cerca de un 40 y tantos % considera que sí, que debiera hacerse. Pero hay un 25% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Cómo interpretamos esos datos? Podríamos ser optimistas y decir, bueno, son papás que al final dejan que su hijo elija, y bajo esa lógica, pero por lo general, aquí hay un gran tema que tiene que ver con el tema de la indiferencia religiosa. Estos datos no digo que tengan, pero un porcentaje importante de esto tiene que ver con la indiferencia religiosa que tenemos. Es decir, mira, la verdad para mí no es tema. Ahí dejo, la interpretación de las cifras siempre es variable, así que en este otro gráfico estudiamos un poquitito y desagregamos esto. La barra de azul oscuro es la respuesta que se tuvo en los colegios de inspiración católica, en los colegios de congregación religiosa. Porque uno podría pensar que el problema lo tiene solamente la escuela pública, y definitivamente no es así. O sea, la escuela católica tiene un gravísimo, gravísimo, gravísimo problema. Quizás no para impartir la clase, quizás no para que los estudiantes estén en la sala de clase, pero sí para cumplir con la finalidad que una educación religiosa debiera tener al interior de la sala de clase. En un estudio que estamos haciendo ahora, que está en proceso, que no lo hemos terminado, arroja que, curiosamente, así entre comillas, el mayor porcentaje de jóvenes que terminada su secundaria, terminada la enseñanza media, que se distancian del tema religioso, la mayoría son de colegios de inspiración católica. Eso nos tiene que decir algo. Eso nos tiene que decir algo. Bueno, habría mucho que analizar sobre estas cifras, pero todavía ni siquiera entramos en el tema en cuestión, estamos hablando de los contextos. Pero bueno, todo esto da pie para que de cierta manera mi intención es que veamos la necesidad de poder atender, de poder trabajar con lo que es el profesor de religión, personaje clave en toda esta historia. Voy a seguir porque ya no estamos cerca. Esto me interesa. En un estudio que hizo la Universidad Católica de Valparaíso, que lo encargó el PNUD, y que por lo tanto es muy interesante porque busca hablar de la caracterización de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas en Chile. Dice, ¿cuál es la influencia de los actores en el énfasis que se le da a la clase de religión? Fruto del marco legal, fruto del marco curricular. Al final, lo que pasa en la sala de clases va a depender fundamentalmente y esencialmente del profesor de religión. ¿Cuál es la influencia de los actores? Entonces, aquí tienen las gráficas, no responden casi nada, etc. Hay una influencia relativa en lo que puede ser el director del establecimiento, los estudiantes, etc. Pero definitivamente, quien marca una distancia fundamental es el profesor de religión. Es decir, el profesor de religión es el actor decisivo de lo que pasa con la clase de religión al interior de la sala de clase.
más allá de lo que sea el programa que esté definido, más allá de un montón de definiciones o de perfiles o de elementos en realidades de aquí chilena. Perdón. ¿Se está escuchando bien o no? Falló un poco, pero ahora sí mejor. Es que me está mandando mensajes en la pantalla y no sé si por eso me distrae. Bueno, voy a continuar. Entonces decía que hay un problema, que fruto de todo lo que estamos viviendo, el profesor de religión es un profesional de la educación que actualmente, e insisto en esto, en contextos reales, no lo que dice algún documento de la iglesia o lo que dice algún documento de la conferencia episcopal o algún documento, no, en contextos reales, no encuentra un ethos, no encuentra un locus, no encuentra un lugar definido y transversal dentro del sistema escolar. Es decir, que el profesor de religión diga, yo soy esto, yo hago esto, mi aporte es este, yo colaboro de esta forma. Aquí se arma un mosaico de respuestas, un mosaico de posibilidades. Y ello, evidentemente, genera conflictos de diversa naturaleza con el propio sistema y con los actores que son parte del sistema. ¿Por qué? Bueno, porque nos encontramos con una incomprensión de lo que es el profesor de religión, de lo que hace la clase de religión, del aporte real que la clase de religión puede tener, etc. Y yo insisto en esto, no estoy hablando de escuelas particulares. Hay experiencias aisladas o atomizadas que son muy positivas, que son muy ricas, que son muy... No, yo estoy hablando de esta definición y de esta identidad transversal dentro del sistema escolar, ¿no? ¿Cómo lo tienen los demás profesores del sistema? Saben de dónde vienen, saben a dónde van, saben cuál es su mapa curricular, saben cuáles son sus aportes, saben cómo se les va a evaluar, saben en qué aspectos tienen que rendir, etc. Por ejemplo, ya el año 2001, esta es una tesis doctoral que habla del tema en España, la crisis de identidad del profesor de religión, ¿por qué tiene, dónde encuentra sus raíces? En el escaso aprecio por lo religioso, en la escasa valoración de lo religioso, o se trata de una asignatura, o un área, o una actividad menor, ¿no? El escaso interés por los alumnos en la enseñanza religiosa, la escasa consideración del profesor de religión en los claustros de profesores de la escuela pública, el profesor de religión no es considerado, es decir, la ambigüedad de su dependencia, en unos aspectos la iglesia, en otros aspectos otras partes de la administración, su anómala situación laboral y profesional. Y si este es el personaje clave, porque no lo ha sido el programa, no lo han sido de definiciones macro, necesitaríamos poner mayor atención en lo que es la identidad profesional docente del profesor de religión. Estoy en el plazo, así que voy a ser ágil. Y es aquí cuando yo les decía, yo no les vengo a dar un listado de características que debiera tener el profesor de religión en estos tiempos nuevos. No, porque este es un proceso que hay que desarrollar. La identidad docente, brevemente lo digo, los especialistas coinciden en que es un proceso complejo el definir la identidad profesional docente. ¿Qué es lo que se va a entender por identidad docente? Las funciones, parte de Europa se queda con lo que son las funciones docentes. En una cultura más anglo, se entiende aquellas características asociadas a lo profesional, es decir, un experto en el aprendizaje. Si nos venimos más hacia América Latina, la identidad profesional se puede asociar más al tema de actor social, de un transformador social. Bueno, esto amerita
reflexión, amerita investigación, amerita revisión, ¿no? En algunas partes incluso la identidad se asocia con este ser artesano, con este ser artista, con el arte de educar. Bueno, son concepciones. Entonces, no es un dato inmediato. Por lo tanto, ¿qué elementos sería importante considerar para poder encauzar una reflexión que al menos en documentos escritos, sistemáticos, orgánicos, etcétera, etcétera, no se encuentra o se encuentra muy poco? Y esa es una gran falencia que tenemos que atender. La identidad profesional tiene una esencia que lo define intrínsecamente, es decir, no va a ser pura exterioridad, va a ser un elemento también de definición interna. Como vamos a ver más adelante, hay aspectos aquí que, por ejemplo, que en lo que son las definiciones que la Iglesia Católica ha dado sobre el profesor de religión, muchas veces aparecen definiciones como que tenga una rica personalidad humana, que sea testigo, que sea persona de iglesia, que sea hombre de oración, que tenga su centralidad en Cristo, que sea maestro de humanidad, que sea testigo de esperanza, etcétera, etcétera. Son conceptos que obviamente tienen todo un sentido muy profundo, pero si uno analiza históricamente cómo han ido evolucionando esos conceptos, también nos vamos a encontrar que las definiciones han variado muy poco en los últimos años. O sea, ese listado que yo les resumí rápidamente fue tomado de definiciones del año 95, de documentos del año 2000, etcétera. Es decir, en un arco de 30, 40 años, esos conceptos que tienen una rica y un profundo sentido, muchas veces se nos quedan en un enunciado que no logra bajar a lo que son los elementos del profesor de religión que está en el colegio con este escenario que les estoy diciendo. Pero quiero ser claro en esto. Hay una esencia y esa esencia tenemos que trabajarla y sobre todo, actualizarla y aterrizarla. Estas definiciones genéricas, vuelvo a insistir, muy ricas en sí mismas, pero se quedan cortas en el aterrizaje, se quedan cortas en dar luces, caminos, en generar puentes para este diálogo con esta realidad que ya conversamos anteriormente. En honor al tiempo sigo. La identidad profesional, al mismo tiempo, es una realidad interpersonal. Es decir, no la podemos definir solo desde la iglesia. Tenemos que definirla desde la iglesia, no cabe duda. Es nuestro locus originario. Pero es una realidad que implica las personas y los contextos. El profesor de religión tiene un posicionamiento y es visto, por esto yo coloco esta flecha así en un contexto de reciprocidad. El profesor de religión se manifiesta y el profesor de religión es visto por la iglesia, por el Estado, por la sociedad, por los estudiantes, por los sostenedores, por los demás miembros de la comunidad escolar, por él mismo. Entonces, desde esa perspectiva, la identidad es fruto de una esencia, pero que entra en un diálogo vital y dinámico, transformando a todos los actores e instituciones que son partícipes de este proceso. Desde esta perspectiva, si bien hay elementos que son intrínsecos, no son estáticos. Necesitan un proceso de actualización, de focalización, de aterrizaje. Entonces, este es otro elemento, es otra pista, ¿no?, que hay que recorrer para poder realmente hacer una clara lectura de cuál es la identidad profesional docente del profesor de religión hoy. Hoy. Ustedes ya pueden empezar a sacar sus conclusiones. ¿Cuál es la identidad del profesor de religión en una sociedad como la que estamos viviendo hoy? Colombia está viviendo días muy complejos. Nosotros los vivimos hace unos meses atrás con un tema social, bueno, ¿quiénes somos nosotros dentro de este contexto? ¿Cómo nos ve este contexto a nosotros? ¿Qué espera de nosotros desde nuestra identidad?
Es decir, son luces, son procesos para poder de cierta manera avanzar. La identidad docente está en permanente desarrollo. Está en permanente desarrollo. Quienes hoy se están formando para ser profesores de religión, claro, van a tener una identidad docente que debiera evolucionar a cuando uno ya ejerce como docente principiante. Y todo este proceso, todo este itinerario también se va actualizando en la medida que uno va llegando a este docente experimentado. Todo este proceso se ve interpelado, dicen los autores, por factores personales, contextuales y profesionales. Es decir, se vuelve a acentuar el dinamismo de esta identidad profesional docente. Es decir, la identidad docente tiene que ser algo dinámico, pero al mismo tiempo, y vuelvo atrás, integral. No puede ser algo que tenga ciertas luces en algunas partes y por otras nos quedamos con percepciones, con ideas vagas de lo que puede ser. Entonces, el maestro va viviendo un proceso de destrucción y reconstrucción de su identidad. Deconstruir y reconstruir. Deconstruir y reconstruir. Porque la educación no es algo frío, no es algo lineal, es algo eminentemente vital. Ámbitos. Ahora estoy dando otra lógica. Ámbito en que se desarrolla esta dimensión identitaria docente. Una mirada intrasubjetiva. Uno mirarse, ¿cuál es mi autoimagen? ¿Cuál es mi estilo docente? ¿Cuáles son mis opciones docentes? ¿Cuáles son mis opciones pedagógicas? ¿Por qué me la juego? ¿Por qué me la creo? ¿Qué es lo que yo opto por lo que es educación? Por lo que implica la educación. ¿Cuál es mi mirada sobre la formación? Sobre la formación que tengo, sobre la formación que necesito, sobre la formación que voy a necesitar. Yo les preguntaba al inicio, bajo este contexto actual, ¿qué educación tenemos que darle a los niños y jóvenes de nuestras salas de clase? ¿Tengo la formación para aquello? ¿Tengo la actualización? ¿Qué voy a necesitar? ¿Hacia dónde voy a caminar? Lo que está pasando hoy, ¿hacia dónde me va a llevar? Una mirada intersubjetiva, lo que se me da desde las relaciones sociales, las consideraciones político-sociales, hacíamos ejemplos sobre las situaciones que estamos viviendo, o a nivel político, ¿no? El tema de la religión y esa relación tan delicada, ¿no? Con apreciaciones políticas, etc. Las condiciones laborales en que la docencia hoy se realiza. Mucho se le pide al profesor, y esta es una realidad que es compartida, no importa el país, ¿no? El profesor se le exige y se le pide tal, pero ¿cuáles son las condiciones laborales? ¿Cuáles son las condiciones laborales que tengo? ¿Cuáles son las que yo quisiera tener? ¿Hacia dónde voy a caminar? ¿Por qué voy a optar? Elementos de bienestar docente, elementos de proyectividad docente, en el ejercicio de la propia docencia, en el ejercicio de la docencia en un centro determinado, ¿no? ¿Cómo me veo yo en esta lógica? ¿Cómo me veo yo, por ejemplo, en estos ámbitos? Son algunos elementos que te dan para poder decir, oye, mi identidad es mucho más amplia, es mucho más profunda, los horizontes son mucho más extensos de lo que quizás originariamente había pensado. Si colocamos los contextos actuales, en contextos de pandemia, de crisis social, política, humanitaria, yo, profesor de religión católica, y pregunto sincera y abiertamente, ¿quién soy yo para mí mismo? ¿Quién soy yo para estudiantes, colegas, padres, apoderados, directivos? ¿Quién soy yo para el Ministerio de Educación? ¿Quién soy yo para la sociedad? ¿Quién soy yo para las confesiones religiosas? ¿Quién soy yo para las personas que no creen? ¿Quién soy? ¿Me entienden por qué la respuesta no es llegar y tirar aquí un listado de características de lo que debiera ser la identidad docente en tiempos de cambio? Sobre todo como es nuestra realidad en donde hay carencia de realizar este proceso. Y finalizo, discúlpeme que me haya alargado tanto, mi intención no era esa. Encontré
esta imagen que me gustó. El mundo no va a cambiar, el mundo ya cambió. El mundo ya giró. Pero también nos toca a nosotros hacer ese cambio, a nosotros en lo personal, pero también a nosotros en cuanto a profesores y profesores de religión. Y también quisiera cerrar con esto. Esto que tiene que ver con la esencia del dinamismo de nuestra fe. Nuestra fe, por esencia, habla de renovación. Por esencia, habla de desarrollo. Por esencia, habla de crecimiento. Nuestra fe, en esencia, habla de una pedagogía de la encarnación. Nuestra fe, en esencia, habla de leer los signos de los tiempos. Eso tiene que ver, pero tenemos que ponerlo en movimiento. Les agradezco su tiempo, les reitero las disculpas por haberme excedido, y si queda algo de tiempo, doctor Javier, podríamos responder alguna pregunta si es que alguna inquietud quedó. Bueno, sí, doctor Patricio, pues muchísimas gracias porque sí, es muy recurrente, la reflexión muy necesaria, ¿no? Porque es muy recurrente encontrar decálogos, eh, palabras muy interesantes, inspiradoras, ¿no? Abren horizontes, pero creo que la riqueza de este diálogo es encontrar como ese polo a tierra. Yo creo que en ese sentido la reflexión suya nos llama a tener más los pies también en la realidad. Quizás hemos idealizado demasiado el ser profesores de religión, las clases de religión. Bueno, doctor Patricio, hay dos preguntas, comentarios que quiero compartirle, no sin antes saludar y darle las gracias a nuestros colegas de la Católica de Pereira. Vemos profesores de La Salle de Montería, muchísimas gracias por estar. Compañeros de la Red de Educación Religiosa de Colombia y colegas de la universidad egresados. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Dos comentarios y preguntas, Patricio. Uno es, pues es un comentario, pero que quisiera que usted nos dijera algo al respecto. Dice, el docente de la L tiene que entrar en la dinámica de la investigación y de las altas tecnologías. Entonces, quizás si nos pueda decir una palabra de la identidad relacionado con estas competencias en el manejo de tecnologías. Y otra pregunta puntual, bueno, de Javier Gómez, mi colega de andanzas en religión de hace muchos años. Gracias, Javier. Dice, desde ese punto de vista, ¿cuál ha de ser un buen plan de formación para un profesor de religión desde el pregrado? ¿Qué debería contemplar desde esa mirada? Y agreguemos otro comentario, dice, la identidad del docente de ERE va de la mano en la formación de lo bíblico en la investigativo, es más una afirmación, valoran y agradecen la presentación. ¿Qué pasos se han dado en Chile para comprender que la educación religiosa no es catequesis, ni tampoco un espacio para el proselitismo? Yo sugiero estas tres y hay otras en camino, pero para darle un espacio, Patricio, y usted nos comenta las tres, viene otra en fila y si aparece otra, damos como una segunda tanda de preguntas. Muy bien. Hoy por hoy existen ciertos parámetros que son irrenunciables, que ya no dependen de nuestro querer, de nuestro pensar, de nuestro yo creo, yo pienso, miren, podría ser. La pandemia que estamos viviendo hoy nos empujó, nos terminó de arrojar encima de la tecnología. Lo que nosotros estamos haciendo ahora lo pudimos haber hecho hace ya unos cuantos años, pero no lo hacíamos porque teníamos otro ritmo, teníamos otra cadencia, teníamos otros hábitos, ¿no? Pero la naturaleza en ese sentido se encargó de tirarnos de bruces sobre lo que es esta realidad y no hay vuelta de página, no podemos detener ese movimiento. Entonces, lo primero, creo que si es que no hay un convencimiento profundo de los beneficios que esto tiene, al menos reconocer que es algo que no puedo detener, es decir, que esto llegó, y como se ha dicho tanto en los últimos días y meses, llegó para quedarse.
El tema es, por ejemplo, hacia dónde va a evolucionar la educación en los próximos años a raíz, por ejemplo, de todo lo que es el despegue tecnológico y digital que hemos vivido en estos meses. Es decir, los procesos de educación a distancia y de mil formas de educación que uno desconoce totalmente, ¿hacia dónde van a ir? Y van a ir porque van a ir, es decir, no me van a esperar. No van a esperar por mí, no van a esperar porque una línea profesional decida subirse, no. Este tren salió y de cierta manera hay que ser parte de él. Yo creo que en ese sentido es muy importante lo que yo en algún momento comenté, el poder hacer el ejercicio de una mirada proyectiva de la educación. Y en ese sentido se puede entender la valía, la importancia de la dimensión tecnológica. Y creo que también mencionaste algo en la primera pregunta, Javier, si mal no recuerdo, sobre la investigación. Pero van de la mano en ese sentido. La siguiente pregunta hacía relación a un buen plan de formación. Es una encrucijada sumamente grande. Por eso que yo creo que las universidades necesitamos entrar en una dinámica investigativa para poder responder a esta realidad. Es una realidad que es muy dinámica, que es muy flexible, que es muy cambiante, ¿no? Pero hay ciertos tópicos, diría yo, en el ámbito educativo, obviamente, en el ámbito teológico, ¿no? Yo si bien no me refirió tan en detalle a lo teológico, a lo espiritual, a lo religioso propiamente tal, a lo bíblico, etcétera, yo lo doy como el punto de arranque. O sea, yo aquí no estoy hablando de una suerte de sacar todo lo que son, no. Partí diciendo que la identidad parte de una esencia intrínseca. El tema es que eso sea capaz de ponerse en movimiento y ser capaz de entregar luz, de entregar pistas a lo que son los procesos que hoy socialmente estamos viviendo. Hoy, en general, la educación le cuesta ir al ritmo de los cambios. Esta pregunta por el plan de formación no solamente nos cae a nosotros como profesores de religión, que además tenemos todo este escenario que es variable de más. La educación en general vive este mismo problema. Pero yo creo que aquí hay por una parte los programas debieran, que tampoco quiero decir deber porque esto implica, pero hay consideraciones vitales en cuanto a lo que son los aspectos más propios de tu disciplina. Y aquí sí sería importante, dentro de nuestra disciplina teológica, espiritual, pastoral, etcétera, etcétera, ¿qué es lo esencial y cómo debiera ser la comprensión de eso para después traducirlo en procesos de educación religiosa? Quien se está formando en una licenciatura en educación religiosa tiene matices que son diversos a lo que es la formación de un teólogo, de un cientista religioso. El educador de la fe, quien se mueve en educación religiosa, debe ser capaz de poder traducir esa disciplina en procesos de aprendizaje. Y eso implica, de cierta manera, ver nuestra identidad no de forma estática, sino que ver nuestra identidad en movimiento. Ese para mí es un elemento fundamental. Otro elemento fundamental es cómo hacerse cargo de todos estos grandes núcleos temáticos que hoy están, unos emergentes y otros más instalados, pero en cuanto a el tema pedagógico propiamente tal, ¿no? En cuanto, por una parte, una realidad teórica, y no quiero que se malentienda esto, pero nosotros no podemos transformar a nuestros profesores en simples reproductores de actividades. Nuestros programas de formación no pueden ser una suerte de recetas para. Lo esencial en la universidad, es que el universitario sea capaz de pensar, de reflexionar, de analizar, de sintetizar, de
de adquirir un conocimiento, pero no para repetirlo o reproducirlo, sino para poder implementarlo en contextos diversos. El universitario, el profesional de la educación, debiéramos desarrollar esa capacidad de reflexión, de análisis, de opción, de discernimiento por el movimiento, la variedad que esto va teniendo. Si un contenido yo lo paso de una forma A, yo tengo que tener la capacidad para transmitirlo, para generar un proceso en clave B, en clave C, en clave D. No es suficiente que yo sepa esto. Entonces, el elemento de la disciplina, el elemento pedagógico, los elementos de contexto, entiéndase a nivel sociológico, filosófico, el tema de las ideas, el tema de los fundamentos, el tema es clave, ¿no? Porque hoy día muchas batallas se dan en la línea del sinsentido. Porque si uno entra a profundidades, la verdad es que no tienen sustento. Muchas paradas, si me permiten la expresión, muchas disposiciones en torno valóricos, morales, etcétera, etcétera, si uno las analizara filosóficamente hablando, empiezan a desarmarse o al menos no dar luces para poder. Entonces, creo que un programa amerita una reflexión, pero que debiera tener ciertos hitos, que de cierta manera son, algunos de ellos son a los que me refería ahora. ¿Y cómo lo hemos hecho para comprender que la clase de religión no es catequesis? Por una parte hemos aprendido de la experiencia. Yo siempre recuerdo cuando yo llegué a la universidad en que trabajo, que fue hace ya casi 20 años, y me tocó ir a la primera reunión que convocó el área de educación del Arzobispado de Santiago. El tenor de la reunión fue el para qué la clase de religión. Hace 20 años. Y ahora que estábamos haciendo los nuevos programas, después de 20 años, nos seguíamos haciendo la misma pregunta. ¿Para qué la clase de religión? Ha costado, ha sido un proceso muy largo. Hemos sido, yo creo, muy fijos en una manera de ver la identidad de nuestra fe. Y yo creo que ahí había una situación compleja, porque muchos entienden la identidad de la fe solamente como que se hable de las verdades de fe, del credo, de la liturgia, de la moral, ¿no? En un contexto de educación religiosa ya con gente que ha hecho una opción de fe, etcétera, etcétera. Es decir, que partían de un supuesto que no era. Aquí el último proceso de ajuste de renovación de los planes y programas fue impulsado por las universidades. Las universidades católicas o de inspiración católica de Chile nos reunimos y conscientes de lo que estaba pasando, empezamos a conversar, a dialogar y establecimos un proceso donde la academia pudiera aportar en esta reflexión. Y no al revés, muchas veces uno espera que de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica, te vengan las iluminaciones y las definiciones. Nosotros creemos que nuestro aporte era distinto. Era nosotros, como academia, estamos llamados a poner sobre la mesa los insumos para que se tomen decisiones. Y voy a hablar puntualmente de este proceso. Se hizo una investigación a nivel nacional, participaron todas las universidades y ya a mitad de camino se llevó esta idea a la conferencia episcopal. Se generó una alianza con la conferencia episcopal y hoy han salido programas que tienen una identidad distinta a la que tenían los del 2005. Hay elementos de los que hemos conversado hoy día que están más presentes, ¿no? En lo que son los planes y los programas. Pero definitivamente hemos tenido que mirar las cifras. Estos estudios que nosotros hemos ido haciendo, bueno, te van entregando luces. Es decir, ya tendría uno que pasarse de ciego y de obcecado para no darse cuenta
que, como decíamos hace un rato, el mundo cambió. En síntesis, eso, Javier. Ok, y Patricio, creo que tenemos como las últimas preguntas. Bueno, también aquí envían un saludo de la presidencia de RDR, la Red de Educación Religiosa, y creo que sobre esta última parte tenemos como meta, me atrevo a decir, nos traza un camino y más bien es un reto de la Red de Educación Religiosa en Colombia, no repetir el camino de ustedes, pero sí tener algo que decir en eso que tiene que ver, son los programas y facultades de educación religiosa y algunos de teología. ¿Qué le podemos decir a la formación a la religiosa en Colombia, a los lineamientos académicos, curriculares, etcétera, etcétera? Bueno, hay dos preguntas también muy puntuales y me gustaría que profundizara un poco eso de la falta de locus, de etos del docente, especialmente en la educación pública. ¿Cómo ve ante esa situación el rol de los programas de licenciatura en educación religiosa? Y bueno, hay un comentario de que uno de los grandes retos, nos dice Victoria Gómez, en ese transmitir, el docente debe llegar a conectarse con los otros, lograr una empatía social que posibilite una transformación social. Pero en el aula la rutina mata a veces esa esencia. Lo digo por experiencia de los mismos licenciados en formación, que en las prácticas que hacen en sus colegios lo ven en sus colegas. Bueno, entonces la pregunta en esencia, ¿cómo profundizar un poco más en esa falta de locus, sobre todo en la educación pública, el docente de religión en los espacios públicos? Cuando estamos utilizando las expresiones etos, ¿no? Que tiene que ver con esa forma de comportamiento como que adopta un grupo, ¿no? Como decir, estos somos nosotros, ¿no? Por esto nos caracterizamos, estos somos. Yo no quise alargar más la presentación porque ya era lo suficientemente larga. Tenía fe en mi capacidad de síntesis, pero nuevamente fracasé. Pero, por ejemplo, cuando tú le preguntas en la encuesta que se le hizo, que hizo la Universidad Católica, que yo les referencié, encargada por el PNUD sobre la educación pública, cuando tú le preguntas a los profesores de religión, por ejemplo, por el objeto de estudio de la educación religiosa, la encuesta te arroja por lo menos 6 o 7 objetos de estudio distintos. Es decir, el propio profesor de religión te dice, mira, hay todos estos. Ya es una primera cosa que te llama la atención en el entendido de que existe un abanico de posibilidades que a ti te dicen, bueno, ¿dónde los situamos? ¿No? Cuando se le pregunta a un directivo, que también se les preguntó a directores de establecimientos públicos, bueno, ¿y cuál es el aporte de la educación religiosa? ¿O cuál es el sello identitario? ¿Cuál es lo propio, lo específico, la contribución de la educación religiosa al sistema escolar? También aparecían una variedad muy amplia y muy dispersa al mismo tiempo de posibilidades. Alguno podría leer positivamente esos elementos y decir, oye, bueno, pero estamos aportando en muchas cosas, es decir, nos valoran por muchas cosas. Sí, pero cuando esa amplitud al mismo tiempo coincide con los otros elementos que yo te estoy diciendo, y cuando hay una dificultad para poder decir, esto es lo que soy, esto es lo que hago, esto es lo que aporto, cuando al mismo tiempo veo que desde las escuelas públicas el profesor de religión no tiene un espacio, no existen coordinaciones del área de la educación religiosa como existen para las matemáticas, esto, lo otro. Cuando se habla de las evaluaciones docentes, que yo les comentaba también, cuando se habla de, etcétera, una serie de detalles que te van diciendo, y si tú tratas de focalizarte y decir, bueno, ¿cuál es lo que identifica a este grupo de profesionales? ¿Qué es lo que de cierta manera los caracteriza? ¿Dónde los tendría que situar dentro de lo que es la educación pública? Bueno, nuevamente aparece un abanico de posibilidades
que pudiendo ser algo, insisto, muy positivo, también nos está arrojando una variable que es muy preocupante, y es que no hay un lugar definido, no hay un lugar claro, no hay un lugar transversalmente al menos aceptado para decir este es el lugar y este es el espacio de la educación religiosa en el currículum escolar. Este es el lugar y este es el espacio del profesor de religión en la escuela pública. Y eso se transforma en una dificultad. Eso obviamente asociado con todo este escenario que te estoy comentando, porque hay que verlo de forma holística, hay que verlo de forma global, y es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un profesional que no sabe dónde ponerse, no sabe dónde colocarse. Es un profesional que le dicen en la escuela pública, usted aquí no me habla de Dios. Y él dice, bueno, pero ¿cómo no voy a hablar de Dios si mi disciplina es esta? Si lo que yo tengo que decir es esto, si los programas son esto. ¿Qué quiere que haga? No sé, vea usted, si le gusta bien y si no, se busca otro espacio. Porque en la práctica, y yo insisto en esto, en la práctica es así. En la práctica acontece, ¿no? Puede ser que lo que está documentado te diga otra cosa. Por ley, la clase de religión tiene que darse y tienen que aplicarse los programas que están aprobados por el ministerio. En la práctica no pasa. En la práctica no pasa, ¿por qué? Porque en la escuela pública y en la búsqueda que hice sobre la realidad en Colombia me encontré con un video justamente de un grupo, y eran jóvenes justamente, jóvenes que hablaban de la clase de religión, pero que daban información para no tomar la clase de religión. ¿No? La clase de religión tú puedes no tenerla, no te pueden obligar, la clase de religión no puede ser confesional, la clase de religión no te pueden adoctrinar, y si tienes dudas, llámanos a tal número o escríbenos a tal correo. Entonces, esa es la coyuntura, esa es la dificultad, ¿sí? Y eso se ve de forma transversal. Tú lo ves con los estudiantes, lo ves con los profesores, con los otros profesores, también es un tema que no profundizamos, pero los otros profesores, ¿cómo ven al profesor de religión? Te dicen 20.000 cosas distintas. Entonces, cuando eso ya es una constante, y que no necesariamente se ve como una virtud, sino como una falta de poder encontrar mi lugar y mi espacio, algo hay que hacer. A eso nos referíamos cuando estábamos hablando del ethos y del logos. Se puede profundizar más, pero ya. Perfecto. Doctor Patricio, para terminar, la doctora Ángela Cadavid, nuestra compañera de la Universidad Católica de Pereira, quiere, saludos. ¿Cuál sería, sí, un saludo y un mensaje? ¿Cuál sería un mensaje para nuestros estudiantes de licenciatura en educación religiosa? ¿Por qué estudiar este programa? ¿Por qué formarse como licenciados en educación religiosa? Mira, yo soy un convencido que la educación religiosa es un gran tesoro y es un gran aporte para el ser humano de hoy. Haciendo obviamente las adecuaciones que sean pertinentes y entendiendo por educación religiosa lo que es la educación religiosa, que eso daría para otra conversación. Pero en una sociedad como la que estamos viviendo, en donde hay tantos signos de debilidad, de carencia, de enfermedad, el profesor de religión tiene el privilegio de tocar lo más profundo, o tiene el privilegio y la posibilidad, porque tiene la tarea de transformarlo en acto, de llegar a las profundidades más recónditas del ser humano. Lo que Jesucristo nos vino a traer no ha pasado ni de tiempo, ni de moda. Jesucristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y el ser humano de hoy, el hombre, la mujer, el niño, el joven, anhela esa vida en plenitud, pero la anda buscando en distintos lugares y quizás por formas que no son las adecuadas. Y bastaría que viéramos nuestra sociedad, ver lo cansada que está, lo angustiada que vive, lo estresada que está,
para darnos cuenta de que hay mucho por hacer, de que hay mucho por hacer, mucho por hacer, mucho por hacer. Y esa debiera ser nuestra gran convicción, ¿no? Llevo ese tesoro, como decía San Pablo, llevo ese tesoro en vasijas de barro, pero es un tesoro. Y yo creo que esa es la principal convicción de lo que tengo para aportar. Y eso es súper importante y que está muy en la línea de lo que hemos conversado hoy día. Lo que yo tengo para aportar. Y desde esa convicción, lanzarse, porque realmente yo lo veo como un privilegio. No obstante que es un camino que exige, que muchas veces va a ser incomprendido, etcétera, pero tenemos una hermosa posibilidad y una gran oportunidad. Nuestro mundo lo necesita, de verdad, y no es una frase así como hecha, cliché, para el bronce, para el artículo periodístico, no, tiene que ver con lo que pasa al interior de nuestra familia. Si es cosa que lo veamos, que abramos los ojos, que nos sensibilicemos. Yo diría que eso para mí es la principal razón por la cual tenemos que seguir adelante, y tenemos que seguir adelante con alegría, con entusiasmo, con esperanza, porque es una necesidad vital que hoy día existe. Bueno, doctor Patricio, nuevamente muchísimas gracias por esta última invitación y además porque a lo largo del compartir de su presentación, de su experiencia, creo que confirmamos que hay cosas que van bien, esas transposiciones pedagógicas, pero indudablemente nos muestra muchas fisuras, nos hace conscientes de fisuras y creo que todos los que hemos estado en este escenario, ¿no? Me pongo en el lugar de profesores, tenemos egresados que trabajan en clases de religión, los que se están formando como profesores de religión, quienes diseñan y están al frente de los programas. Creo que surgen bastantes inquietudes, preocupaciones, bastante por hacer. Buscar la manera de construir una identidad colectiva, quizás compartir más la experiencia, asociarnos, investigar también estas percepciones para, creo que nos ha sido muy claro, aterrizar esas ideas tan interesantes, esos decálogos tan inspiradores, pero requerimos un trabajo para aterrizarlos. Bueno, muchísimas gracias a quienes aceptaron la invitación. Espero que nos veamos muy pronto en otro evento similar a este, a los estudiantes y profesores de la Universidad de La Salle y a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias. Entonces, les deseamos una feliz tarde. La Universidad de La Salle es su casa y les estaremos compartiendo la información sobre futuros eventos académicos en el área de formación religiosa. Muchísimas gracias y una buena tarde para todos. Muchas gracias, un abrazo.